El aire en Magdala, esa ciudad bulliciosa a orillas del mar de Galilea, apenas podía contener el aliento de un secreto. No fue una tumba común la que aguardaba a la mujer que presenció la resurrección. Fue el peso de una verdad, una revelación tan profunda y transformadora que el mundo, aferrado a sus sombras y dogmas, no estaba listo para escucharla. María Magdalena, cuyo nombre ha sido susurrado, distorsionado y, a menudo, silenciado a lo largo de los siglos, no fue solo testigo de lo impensable, sino la guardiana de un conocimiento que desafiaría imperios y dogmas, una luz que, a pesar de los esfuerzos por apagarla, persiste. Sus últimos días no fueron un mero final biológico, sino la culminación de una vida dedicada a custodiar un misterio sagrado, un legado espiritual cuya advertencia resuena con una fuerza inquebrantable hasta el día de hoy. ¿Estás preparado para desvelar los velos que se tejieron sobre su destino y comprender el mensaje urgente que su historia te grita desde las profundidades del tiempo? En un mundo donde la verdad se distorsiona con asombrosa facilidad, donde la fe se tambalea ante la duda y el cinismo, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a defender una verdad impopular? Una que podría costarnos no solo nuestra reputación, sino quizás nuestra propia existencia. La historia de María Magdalena no es un cuento antiguo y polvoriento relegado a los anales de la historia, es un espejo resplandeciente para nuestra propia búsqueda de autenticidad, un faro inquebrantable en la niebla de la desinformación y la complacencia espiritual que a menudo nos asalta. Nos advierte, con una claridad impactante, sobre el costo devastador del silencio autoimpuesto y la inmensurable recompensa de la valentía espiritual genuina. Cada uno de sus pasos, cada aliento que tomó en su sagrada misión, cada sacrificio que hizo y, en última instancia, su partida de este plano, grita una lección esencial que tú, que buscas propósito y verdad en tu vida, necesitas escuchar con urgencia. Su destino no es un simple relato de hace 2000 años, es un aviso divino, una guía para la batalla silenciosa que se libra en tu propia alma. Nuestra investigación comienza en las orillas del mar de Galilea, en la próspera ciudad pesquera de Magdala, un epicentro de comercio y cultura que también era conocido por sus complejidades morales. Aquí, en medio de la efervescencia de la vida cotidiana, vivía una mujer cuyo espíritu, según la narrativa tradicional, estaba atrapado en las cadenas de 7 demonios, una metáfora quizás de las profundas aflicciones, los sufrimientos o los errores que la mantenían alejada de la verdadera luz. La vida de María de Magdala estaba marcada por la oscuridad, por una desesperanza que parecía inquebrantable, hasta que el eco de una voz, diferente a todas las demás, penetró el velo de su tormento. Fue la voz de Jesús de Nazaret. Su primer encuentro no fue una casualidad, sino una cita divina, un momento de quiebre donde la oscuridad fue desafiada por la luz más pura. Imaginen esa escena, la mirada penetrante del Maestro, no de juicio, sino de compasión infinita, liberando a María de sus ataduras internas, restaurando su alma, no solo a la salud física, sino a una plenitud espiritual que nunca antes había conocido. Este acto de liberación no solo la sanó, sino que la transformó de raíz, marcando el inicio de una devoción que trascendería los límites de la comprensión humana. Para ella, Jesús no era solo un profeta o un maestro, era el liberador de su alma, la encarnación de la verdad y el amor que ella había anhelado. Desde ese día, María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más fieles, acompañando a Jesús y a sus discípulos, apoyando su ministerio no solo con sus recursos, sino con su presencia inquebrantable, su fe ardiente y una comprensión espiritual que, según algunos textos que la historia oficial relegó, superaba a la de muchos de los apóstoles masculinos. Ella no buscaba el reconocimiento o la posición, buscaba la verdad y la servía con cada fibra de su ser. Mientras el drama del ministerio de Jesús se desarrollaba, María Magdalena se mantuvo en su órbita más íntima. No era una figura periférica, una mera oyente entre la multitud. Su posición era única,
privilegiada, aunque a menudo malinterpretada por aquellos que, anclados en su propia visión limitada del mundo, no podían concebir el alcance de su conexión espiritual con el Maestro. Los evangelios canónicos la mencionan con frecuencia, destacando su presencia en momentos cruciales, al pie de la cruz, cuando la mayoría de los discípulos habían huido, sumidos en el miedo y la desesperación, en el sepulcro, junto a otras mujeres, llevando especias para ungir el cuerpo de Jesús, un acto de amor y devoción que desafiaba el peligro y la tristeza más profunda. Pero fue en el amanecer del tercer día, en la fría oscuridad de la tumba vacía, donde su destino como guardiana del secreto se selló de una manera innegable y trascendente. Imaginen el peso de esa madrugada. El corazón de María, roto por el dolor y la pérdida, se aferraba a la tenue esperanza de cumplir un último rito de amor. Al llegar al sepulcro, encontraron la piedra removida, el sepulcro vacío. El horror y la confusión se apoderaron de ellas. Mientras Pedro y Juan, alertados por María, regresaban a sus casas perplejos, incapaces de comprender la magnitud de lo sucedido, María se quedó. Ella se negó a irse. Su espíritu, herido pero inquebrantable, clamaba por una explicación, por una señal. Y fue en ese momento de profunda vulnerabilidad y fe inquebrantable que la revelación ocurrió. La voz de un jardinero, que resultó ser Jesús resucitado, pronunció su nombre, María. En ese instante, su alma se encendió. Ella fue la primera en verlo, la primera en comprender el milagro de la resurrección en su plenitud, no como un mero regreso a la vida, sino como la confirmación de una verdad divina que trascendía la muerte misma. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta instrucción la convirtió en la apóstola de los apóstoles, la primera portadora de la buena nueva, la mensajera de la resurrección. Pero la verdad que ella custodiaba, el secreto profundo, iba mucho más allá de la resurrección física. La primera advertencia crucial que emana de su vida es la resistencia a la verdad. Desde el momento en que María Magdalena anunció la resurrección, se encontró con escepticismo y en algunos círculos, con incredulidad y resistencia. La narrativa patriarcal dominante de la época, e incluso en la incipiente comunidad cristiana, no estaba preparada para aceptar que una mujer, y menos aún una con su pasado, fuera la primera y principal testigo de un evento tan trascendental. Este fue el inicio de la batalla por su legado, la lucha por la verdad que ella portaba. La historia nos advierte sobre el peligro de permitir que los prejuicios, la tradición o la comodidad moldeen nuestra percepción de la verdad divina. ¿Cuántas verdades profundas hemos ignorado en nuestras propias vidas, rechazándolas simplemente porque no se ajustan a nuestras expectativas o porque provienen de fuentes que consideramos improbables? Tras la ascensión de Jesús, la figura de María Magdalena se vuelve aún más enigmática y central en el misterio que custodiaba. Los evangelios canónicos se vuelven más discretos sobre su papel, pero los textos apócrifos, aquellos que fueron excluidos de la compilación oficial de la Biblia, pintan un cuadro fascinante y, a menudo, controversial. Evangelios como el de María, el de Felipe y el de Tomás sugieren que María Magdalena no solo era una discípula, sino una confidente íntima de Jesús, a quien él enseñó verdades esotéricas y profundas que no compartió con los demás apóstoles. En el Evangelio de María, se la presenta debatiendo con Pedro, quien se siente amenazado por su conocimiento superior y su relación especial con el Maestro. Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces y que nosotros no conocemos, ni hemos oído. Esto no es una simple anécdota, es una profunda revelación de la dinámica de poder y la lucha por la interpretación de las enseñanzas de Jesús que se desarrollaba en la iglesia primitiva. El secreto que María Magdalena guardaba, por lo tanto, no era un simple hecho histórico,
sino una verdad espiritual de una magnitud inmensa. Se trataba de la naturaleza del reino de Dios, no como un lugar externo o un evento futuro, sino como una realidad interior, un estado de conciencia accesible para todos. Era la enseñanza de que la chispa divina reside dentro de cada ser humano, una verdad que empoderaba al individuo por encima de cualquier jerarquía externa. Era el conocimiento de que la resurrección no era solo un evento que le sucedió a Jesús, sino un proceso de transformación interior, un despertar espiritual que cada creyente podía experimentar. Se susurra que ella custodiaba la comprensión de que Jesús, al trascender su forma física, no solo había ascendido a los cielos, sino que se había integrado en la conciencia universal, disponible para todo aquel que abriera su corazón y su mente a la verdad interior. Este conocimiento, si se hubiera propagado sin restricciones, habría desafiado las estructuras de poder emergentes de la Iglesia primitiva, que dependían de la mediación sacerdotal y la autoridad externa. Hubiera empoderado a las mujeres de una manera sin precedentes, validando su rol como líderes espirituales y maestras. Aquí radica la segunda advertencia de su historia, el peligro de la supresión de la verdad por parte de las instituciones que buscan controlar el acceso a lo divino. ¿Cuántas veces en la historia, y en nuestra propia vida, las estructuras de poder, ya sean religiosas, políticas o sociales, han intentado silenciar voces, distorsionar hechos o incluso borrar la existencia de aquellos que amenazan su autoridad con la luz de una verdad incómoda? La vida de María Magdalena es un testimonio conmovedor de la persecución silenciosa que sufren aquellos que eligen la integridad sobre la conformidad, la verdad sobre la conveniencia. Los últimos días de María Magdalena, aunque no están documentados en detalle en los textos canónicos, se entrelazan con leyendas y tradiciones que refuerzan su papel como la guardiana incansable de este secreto sagrado. Se cuenta que, después de años de intensa persecución en Tierra Santa, donde la vida para los primeros cristianos era una constante amenaza, María Magdalena, junto con Lázaro, Marta y otros discípulos clave, se vio obligada a huir. La leyenda más conocida la sitúa en un bote sin remos, arrojada al mar, milagrosamente llegando a las costas de lo que hoy es el sur de Francia, en la región de la Provenza. Imaginen el viaje, no solo físico a través de las aguas turbulentas del Mediterráneo, sino el viaje espiritual de una mujer que había perdido a su maestro, que había sido testigo de lo imposible y que ahora llevaba en su corazón una verdad que el mundo aún no estaba listo para abrazar. En esta nueva tierra, lejos de los centros de poder y las intrigas religiosas de Jerusalén, María Magdalena continuó su misión, no predicando en las sinagogas o las plazas públicas como los apóstoles masculinos, sino, según la tradición, retirándose a una cueva solitaria en la Sainte-Baume, un lugar sagrado en las montañas. Allí, en un aislamiento que no era soledad, sino profunda comunión con lo divino, dedicó sus últimos 30 años de vida a la oración, a la meditación y a la profunda asimilación del conocimiento que le había sido revelado. Fue en este santuario natural donde se dice que no solo cultivó su propia relación con el Espíritu Santo, sino que también compartió sus profundas revelaciones con aquellos pocos buscadores sinceros que se atrevían a escalar las escarpadas laderas en busca de la sabiduría oculta. Sus últimos días no fueron marcados por la agonía de la persecución o la lucha por el poder, sino por la serena dignidad de quien ha cumplido su propósito divino. Se cree que su muerte fue una transición pacífica, el aliento final de una vida vivida en total devoción a la verdad. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sencilla en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, donde sus restos fueron venerados por siglos, un testimonio silencioso de su profunda influencia. La leyenda cuenta que su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, un faro para aquellos que buscaban una conexión más profunda y personal con lo divino, más allá de las doctrinas y los dogmas. La vida de María Magdalena en sus últimos días, retirada y contemplativa, es una poderosa advertencia contra el ruido y la distracción del mundo exterior.
Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la visibilidad o el poder terrenal, sino en la profundidad de nuestra conexión interna, en la perseverancia en la búsqueda de la verdad, incluso en el silencio y la oscuridad. Su exilio forzado se convirtió en su santuario, su aislamiento en su mayor fuente de fortaleza. Es un recordatorio de que a veces, para proteger una verdad preciosa, debemos retirarnos del clamor del mundo y cultivarla en la intimidad de nuestro propio espíritu. La gran revelación, la lección oculta que emana de la vida y los últimos días de María Magdalena, es la verdad ineludible de que la luz siempre encuentra un camino, incluso a través de las grietas más pequeñas de la historia y la opresión. Ella no fue simplemente una mujer que siguió a Jesús, fue la encarnación viva de la fe incondicional, la valentía para permanecer donde otros huían y la guardiana de una sabiduría que el mundo no estaba listo para recibir. El secreto que custodiaba no era un pergamino oculto o una reliquia material, sino una comprensión profunda de la verdadera naturaleza del mensaje de Cristo, que el reino de Dios reside dentro de ti, que la divinidad no es exclusiva de unos pocos elegidos o confinada a estructuras imponentes, sino una chispa sagrada inherente a cada ser humano. Su vida es la prueba viviente de que la resurrección no es solo un evento histórico, sino una promesa de transformación personal, un llamado a despertar a nuestra propia naturaleza divina. La advertencia, el mensaje urgente para ti hoy, es doble y profunda. Primero, ten cuidado con las narrativas impuestas, con las verdades que te son presentadas como absolutas sin permitirte la indagación personal. La historia de María Magdalena nos revela cómo las instituciones, en su afán de controlar el poder y la interpretación de lo divino, pueden distorsionar o silenciar verdades esenciales. Aquellos que la relegaron, que la calumniaron y que intentaron borrar su verdadero rol, lo hicieron por miedo a perder su autoridad, por temor al empoderamiento del individuo. La lección es clara, no aceptes la verdad de segunda mano. Busca tu propia conexión, tu propia revelación, tu propio entendimiento de lo divino. No permitas que nadie te arrebate el derecho sagrado de buscar la verdad con tu propio corazón y mente. Su historia es una luz para aquellos que buscan la gnosis, el conocimiento directo de Dios, por encima de la mera creencia o el dogma ciego. Segundo, y quizás más importante, la vida de María Magdalena es un llamado a la valentía espiritual inquebrantable. Ella soportó el escepticismo, la calumnia y el ostracismo, no por orgullo, sino por la convicción de la verdad que custodiaba. Su legado nos desafía a ser guardianes de nuestra propia verdad interior, a defender lo que sabemos que es justo y verdadero, incluso cuando el mundo nos presiona para conformarnos. ¿Cuántas veces en tu vida has silenciado tu propia voz interior, has ignorado tu intuición o has abandonado una convicción profunda por miedo al juicio, a la soledad o al rechazo? La muerte de María Magdalena, entendida no como un final trágico, sino como la culminación de una vida de fidelidad inquebrantable a su propósito, es un eco que te grita desde las profundidades del tiempo: la verdad prevalecerá. Aquellos que intentaron sepultarla en el olvido, ellos mismos fueron engullidos por las arenas del tiempo, mientras que la luz de María Magdalena, aunque tenue por siglos, brilla hoy con más fuerza que nunca. Su muerte es un aviso para no tener miedo de la luz que llevas, de la verdad que has descubierto, ni de la batalla espiritual que eso puede implicar. Ahora, miremos a María Magdalena no como una figura distante del pasado, sino como un espejo que refleja las batallas y desafíos que enfrentas en tu propia vida, en este momento. Tú, al igual que ella, vives en un mundo que a menudo se siente abrumador, lleno de ruido, contradicciones y narrativas que compiten por tu atención, por tu fe. ¿Cuántas verdades profundas has ignorado en tu propia vida por miedo al rechazo, a lo desconocido, o simplemente porque no encajan en la imagen que la sociedad espera de ti? Piensa en las veces que has sentido una intuición poderosa, un susurro del espíritu, una verdad que resonaba en lo más profundo de tu ser,
pero la has descartado porque no era lógica o no era lo que se espera. María Magdalena te reta a no conformarte con las narrativas impuestas, con las medias verdades o las falsedades que a menudo se presentan como dogma. Ella te insta a buscar la verdad con tu propia experiencia, con tu propia indagación, a través de la conexión directa con lo divino que reside en tu interior. En la era de la información, donde el acceso al conocimiento es vasto pero también la desinformación abunda, ¿eres un mero consumidor pasivo de lo que te es entregado, o eres un buscador incansable de la verdad, un guardián de tu propia luz interior? ¿Estás dispuesto a cuestionar, a explorar, a ir más allá de lo obvio para encontrar esa chispa divina que María Magdalena custodiaba? Su historia es un llamado a la valentía espiritual, a la autenticidad radical en un mundo que a menudo valora la máscara y la conformidad. Te invita a abrazar tu singularidad, tu propia conexión con lo sagrado, incluso si eso significa desviarte del camino trillado. ¿Estás preparado para vivir la verdad que se te revela, sin importar el costo? ¿Estás listo para ser, a tu manera, un guardián del secreto de tu propia alma, de tu propio camino espiritual? Su legado te advierte que el mayor peligro no es la persecución externa, sino el silencio interno, el miedo que te impide ser quien verdaderamente eres y vivir la verdad que resuena en tu corazón. Si en lo más profundo de tu ser sientes que esta verdad resuena, si crees en el poder inquebrantable de la justicia divina que siempre, tarde o temprano, saca la verdad a la luz, y si anhelas sellar tu vida con la protección de esa luz divina, te invito a unirte a este acto de fe. Escribe amén en los comentarios ahora mismo, como un poderoso eco de tu convicción y un compromiso con la verdad. Dale un me gusta a este video para que la luz de este mensaje, esta advertencia temporal de María Magdalena, alcance y despierte a más almas que buscan la verdad y la autenticidad. Y comparte esta profunda revelación, esta valiente historia, con una persona en tu vida que sabes que necesita desesperadamente este aviso, esta chispa de valentía para buscar su propia verdad. Si estás listo para desvelar más misterios, para fortalecer tu espíritu y para caminar con valentía por el sendero de la verdad, suscríbete a nuestro canal. La sabiduría de los siglos nos espera, y solo aquellos con un corazón valiente y una mente abierta pueden desvelarla. El legado de María Magdalena es un faro, no temas la verdad, no temas la luz que llevas. Que la paz y la sabiduría te guíen siempre,